Buenos días. Bueno, para empezar un poco con la materia, pues debemos obviamente conocer los parámetros básicos y esenciales pues de esta materia. Y más que de la materia, pues obviamente de las actividades de la función judicial. Como sabemos, pues existen varios principios que de cierta manera no solo se acoplan a la materia de jurisdicción y competencia, sino también de otras materias. Pero los primeros principios que vamos a hablar tratan justamente de mandatos constitucionales, de principios constitucionales que deben y tienen que estar presentes en esta materia. De igual manera, pues ustedes deberán de leer estos principios ya con detalle y obviamente realizar la respectiva tarea que se encuentra pues en el aula virtual. Sin embargo, creo conveniente que es bueno pues explicarles un poco y sobre todo tener en claro que estos principios pues obviamente son necesarios y son básicos para guiar la actividad y la función de la Administración de Justicia en el Ecuador y sobre todo pues de la función judicial. Empecemos. Eh, Dentro de los primeros principios, pues tenemos el principio de supremacía constitucional. Justamente se debe que a partir de la Constitución del 2008, pues el Ecuador se consagró como un Estado constitucional de derechos y obviamente de justicia social. Además, en el artículo 424, pues de la Constitución nos dice que la norma suprema y fundamental, pues obviamente será la Constitución y también pues estarán a la par los convenios y tratados internacionales de derechos humanos siempre y cuando den un mayor espectro de protección a los derechos y obviamente garantías. En este sentido, el principio de supremacía constitucional pues manda a los jueces, manda a las juezas y sobre todo a las autoridades administrativas, a los servidores y servidoras públicas que son parte de la función judicial, pues obviamente a aplicar en primera instancia pues las disposiciones constitucionales, aunque obviamente en las normas o leyes jurídicas que son parte del ordenamiento jurídico no lo están. Es decir, que primero se debe tener en cuenta pues cuáles son los mandatos y principios pues constitucionales para ser aplicables no solo en esta materia, sino en todas. Entonces, obviamente, las autoridades, sean jueces o juezas, bien sea de oficio o a petición de parte, si tienen una duda razonable y motivada, eh, deben pues no contrariar justamente a la Constitución ni a los instrumentos internacionales. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador pues obviamente ya se ha pronunciado y obviamente dice, y también son dentro de los otros principios que vamos a revisar, pues obviamente que las normas constitucionales, siempre y cuando pues no entren en conflictos con principios ni se tenga que utilizar pues la ponderación, tienen que ser pues obviamente de inmediata y sobre todo aplicación directa. Entonces, en este sentido, vemos que el primer principio al tener en cuenta, pues obviamente es el de supremacía constitucional y obviamente tener en cuenta que también se tiene que aplicar todos aquellos convenios y tratados internacionales, siempre y cuando brinden una mayor protección a los derechos y a las garantías en un proceso. Esto también es un mandato pues de la Corte Interamericana de Justicia, ya que obviamente nosotros al ser suscriptor del convenio americano de derechos humanos y sobre todo al aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia, implica que la jurisprudencia que la Corte desarrolla pues obviamente es vinculante para nosotros y también ahí se ha establecido en algunos casos desarrollados por la Corte que es obligatorio por las autoridades del Estado pues ir acoplando esta jurisprudencia. Entonces, obviamente, los funcionarios públicos también deben tener en cuenta aquellos principios y derechos que tengan un mayor espectro de protección para, en los casos en concreto, pues obviamente irlos a aplicar.
En este sentido, pues va de la mano el principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. En este se establece que los jueces y obviamente las juezas, como las autoridades administrativas y servidores de la función judicial, pues obviamente aplicarán las normas constitucionales y obviamente las previstas en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, recalcando siempre y cuando tengan un mayor espectro de protección, ya, y sean obviamente más favorable a lo que establezca la ley. Esto obviamente ya ha sido claramente establecido en precedentes jurisprudenciales por la Corte Constitucional del Ecuador, que obviamente ya ni siquiera se necesita enviar a la Corte Constitucional para que dirima algún conflicto que pueda darse siempre y cuando pues la aplicación de la norma esté clara y concreta y concisa, ya que obviamente cuando existe conflictos o sobre todo cuando se necesite o se requiere utilizar la ponderación, pues obviamente ahí sí el único intérprete que puede hacerlo es la Corte Constitucional del Ecuador. Pero si las normas constitucionales obviamente están claras y sobre todo dan pues un mayor ámbito de protección a los derechos y las garantías, pues obviamente estas tienen y deben ser aplicables. Otra de las cuestiones que se debe tener en cuenta, no solo en esta materia, sino en todos, pues es obviamente la interpretación integral de la norma constitucional. Nosotros no podemos tomar una norma constitucional y obviamente tratar de aplicarla de forma aislada, sino que obviamente se requiere que esta norma obviamente sea analizada dentro del contexto de la Constitución y obviamente en relación con los demás derechos y garantías, para lo cual yo recomiendo también que sea revisado pues el artículo 11 justamente de la Constitución de la República del Ecuador y obviamente el artículo 10 y sobre todo ya en lo que tiene que ver con procesos, pues obviamente el artículo 75 y 76 de la Constitución, justamente para poder comprender a cabalidad los principios y sobre todo para poder realizar esta interpretación integral de la norma. Además, dependiendo de la norma que se quiera pues aplicar, pues se tiene que revisar la parte correspondiente de la Constitución. Es decir, si estamos hablando de derechos de la libertad, si estamos hablando de derechos de los migrantes o de personas, por ejemplo, en condiciones de atención prioritaria, entre otros, pues obviamente tenemos que enmarcarlo dentro de un contexto. No podemos tomar la norma constitucional y tratar de aplicarla de forma aislada. Entonces, obviamente, en este sentido, pues debemos tener en cuenta y revisar los artículos, pues obviamente que acabo de indicar. Luego tenemos el principio de legalidad, de jurisdicción y competencia. En este sentido, pues vemos que la jurisdicción y obviamente la competencia nace de la Constitución y obviamente nace de la ley. ¿Quiénes pueden ejercer la potestad jurisdiccional? Pues obviamente solo aquellos que la norma constitucional y obviamente la ley lo diga de forma tácita, obviamente de forma expresa. Aquí no puede haber vacíos legales, ya que tanto la Constitución de la República como, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial, pues detalla cuáles son las facultades, cuáles son los deberes, cuáles son las responsabilidades, pues que de cada una de las autoridades. Y obviamente cómo tienen que trabajar y actuar. Entonces, obviamente, al hablar de jurisdicción y competencia, necesariamente nos remitimos a la Constitución y también, obviamente, al Código Orgánico de la Función Judicial. Y es por eso, pues, que los jueces, las juezas, los fiscales, tienen que ser nombrados de conformidad con los preceptos y obviamente los servidores y servidoras públicas o aquellos que trabajan también en la parte administrativa como en los órganos auxiliares o también en los órganos autónomos, pues obviamente tienen que ocupar esos cargos conforme lo establezca esta ley. Otra de las cuestiones es que también la jurisdicción y competencia se lo da y se lo concede pues a las comunidades y a los pueblos indígenas.
Esto también nace de la Constitución. Obviamente ellos conocerán los casos, pues en base a sus costumbres, a sus tradiciones y a su derecho y a su derecho propio. Entonces, en este sentido, pues obviamente ellos tendrán las funciones justamente que establezca la propia ley y sobre todo la Constitución. Otra de las cuestiones es que en la actual Constitución del 2008 pues se habla de los jueces de paz, quienes resolverán en equidad y competencia exclusiva. Esto generalmente son preparados por el Consejo de la Judicatura, quienes van pues a las parroquias rurales, básicamente, para capacitar a las personas y obviamente puedan conocer determinados casos. Generalmente son casos de vecindad, casos familiares, es decir, donde ellos puedan eh, negociar básicamente sus derechos, porque obviamente en casos de, por ejemplo, asesinatos, violaciones, pues obviamente no tuvieran la facultad para resolver dichos problemas. Entonces, los jueces de paz generalmente están en las parroquias rurales y obviamente se busca descongestionar un poco la justicia ordinaria, las unidades judiciales y sobre todo poner en práctica pues los principios ya las costumbres y las tradiciones, pues que cada una de las parroquias rurales, pues básicamente pudieran tener. Entonces, en este sentido, pues es importante recalcar también el papel del Consejo de la Judicatura para que justamente, pues, nombren a los jueces de paz, les capaciten y obviamente, pues, a través de la negociación y también no y de la utilización de las técnicas alternativas de solución de conflicto, como la más que mediación, pues la negociación, puedan solventar los problemas. Pero obviamente para acudir a los jueces de paz es algo voluntario que hacen las personas y obviamente se someten a las decisiones de los jueces de paz. Luego tenemos el principio de independencia. Esto tiene también que ver mucho con la independencia, no solo de los jueces y de las jueces para tomar las decisiones, sino también se tiene en cuenta la independencia en sí de la función, ya que lo que decida la función judicial, pues obviamente no puede recibir intromisión pues de ninguna otra autoridad o persona externa, sino que obviamente son los jueces y las jueces quienes están sometidas al ejercicio de esta potestad jurisdiccional que nace de la Constitución y de la ley, y obviamente deben también mirar y aplicar los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, la función judicial se tiene que caracterizar por la independencia, es decir, que no tiene que haber intromisión de ninguna persona u órgano externo. Obviamente, cuando suceda la intromisión, bien sea por cualquier otra función del Estado o persona natural o jurídica, pues conllevará consigo una responsabilidad administrativa, civil o penal, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto es un principio fundamental del Estado, sobre todo para su supervivencia y sobre todo pues para garantizar una administración de justicia, alcanzar el buen vivir y sobre todo pues la justicia que todos los ciudadanos anhelan. Otro de los principios es la imparcialidad. La actuación de los jueces y las juezas que forman parte de la función judicial deben ser imparciales, respetando pues obviamente la igualdad ante la ley, ya que todas las personas, pues como todos sabemos, somos igual ante la ley. Esto quiere decir que ante una sanción o una infracción que alguien cometa, obviamente debe ser tratados a todos de la misma manera. Obviamente estamos hablando desde el punto de vista de la teoría, es decir, que todos los procesos al cargo de los jueces y las juezas deben siempre resolver pretensiones y excepciones
que obviamente hayan deducido los litigantes, porque debemos recordar que cuando alguien demanda siempre va a tener pretensiones, es decir, aquello que pretende alcanzar o buscar o solicita a la Administración de Justicia. Mientras que las excepciones, pues obviamente son como aquellas cuestiones que se justifican o que se oponen justamente a aquellas pretensiones que realiza el actor. Y obviamente aquí entre pretensiones y excepciones da pues la traba de la litis, y esta traba de la litis pues es justamente una deducción lógica jurídica pues que obviamente realiza el juez para decir pues cuál es la traba de la litis, en qué se centra el conflicto, en qué se centra el problema, y obviamente pues el juez tiene que hacerlo base a los hechos, base a las pruebas que se presentan en un proceso determinado. Y obviamente pues debe tener en cuenta las normas jurídicas, debe tener en cuenta la Constitución y obviamente los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, justamente lo que se busca es garantizar el derecho a la defensa y obviamente a la réplica. Y obviamente pues las audiencias no se permitirán pues hacer audiencias privadas o fuera de las etapas procesales. Como sabemos, pues un proceso tiene un procedimiento, es decir, pasos a seguir. Cada uno de estos pasos se tiene que cumplir pues de conformidad a la ley y sobre todo pues de conformidad al asunto de que se está tratando. Es por eso pues que en este sentido pues el juez es el que va guiando, ¿no? El proceso, y por ende tiene que mirar pues que se cumple a cabalidad cada uno de los procedimientos que obviamente se encuentran tipificados en el COGEB, y obviamente pues mirar que se cumpla con las reglas y los procedimientos que están tanto en la Constitución como en las normas jurídicas respectivas. Luego tenemos el principio de unidad jurisdiccional y de gradualidad. Obviamente hablamos que este principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. Obviamente, debemos saber que existe obviamente unidades judiciales, que existe jueces y cada uno pues tiene su especialidad, ¿no? Entonces la administración de justicia se desarrolla pues obviamente por instancias, por pasos y obviamente por grados, y obviamente dependiendo de lo que se esté tratando pues se tiene que resolver de conformidad con las normas jurídicas y sobre todo teniendo en cuenta el caso en concreto. Es decir, que se tiene que respetar cada una de las instancias, respetar cada una de las materias, respetar cada uno de los grados y recordar pues que los jueces no son omnipotentes que pueden conocer o resolverlo todo, sino que obviamente en cada instancia pues existen debates que tienen que ser resueltos de conformidad a la ley y obviamente a la Constitución. En cuanto al principio de especialidad, pues la potestad jurisdiccional ejercen los jueces y las juezas que en forma especializada. Y obviamente dependiendo las áreas de competencia. Esto simplemente quiere decir pues que existen jueces civiles, de familia, laborales, tributarios, contenciosos, y obviamente pues cada uno tiene su jurisdicción, es decir, su potestad para resolverlo, y obviamente pues como usuarios debemos estar obviamente tener en cuenta aquello. El principio de gratuidad. El principio de gratuidad obviamente también es importante, ya que desde la Constitución del 2008, pues el acceso a la administración de justicia se volvió un derecho, por lo tanto es un servicio gratuito, y obviamente el régimen de costas procesales será regulado
de conformidad con las pretensiones de este código, pues y las demás normas procesales. Esto no quiere decir pues que todo el servicio de justicia es gratis, ¿no? Obviamente hay cuestiones pues que obviamente se tienen que solventar por parte de, de las partes procesales y obviamente pues esto se tiene que está ya regulado obviamente por el propio Estado. Entonces, obviamente, los jueces y las juezas pues tienen que calificar primero si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha sido pues abusivo, malicioso, temerario, ya que esto puede ser sancionado. Y obviamente quien haya litigado pues en estas circunstancias deberá pagar costas procesales si es que obviamente hubieran incurrido. Entonces las costas procesales incluirán pues honorarios de defensa profesional de la parte afectada, o si alguien litiga de forma abusiva y maliciosa o temeraria, pues será condenado, entre otras cuestiones. Entonces, básicamente vemos que estos principios pues son las reglas básicas que se tiene la administración de justicia para que todo sea de conformidad a la ley y a la Constitución y de forma óptima y transparente. Luego tenemos pues el principio de publicidad, pues obviamente generalmente, a excepciones, las actuaciones o diligencias judiciales pues obviamente son públicas. Por ejemplo, hay casos de violaciones, por ejemplo, que ya son reservadas en determinados aspectos y obviamente no se puede acceder a toda la información, obviamente por el tema en que se está tratando. Entonces, obviamente, se tiene que analizar pues cuál es el asunto, cuál es la materia que se está tratando y de ahí de manera general, pues obviamente las diligencias pues son públicas, es decir, que puede acudir cualquier persona. Otro de los principios pues obviamente es el principio de autonomía económica, financiera y administrativa que goza la función judicial. Justamente la función judicial pues tiene su ley propia, sus reglamentos y resoluciones bajo los criterios de descentralización y desconcentración, ya que obviamente sabemos que administrar justicia pues necesita un gran bagaje de instituciones y de personas que trabajen y sobre todo de colaboradores y obviamente pues necesita manejar sus propios recursos y los cuales pues obviamente lo hace en base a la ley, a los reglamentos, a las resoluciones. De cierta manera, esto un poco está relacionado también con la rendición de cuentas, porque obviamente cada una de las instituciones pues tiene que rendir cuentas, pues qué es lo que ha hecho, cuánto ha gastado, qué ha invertido, qué unidades judiciales ha realizado, cuántos casos ha resuelto, entre otras cuestiones. Porque obviamente el Estado está en la obligación de darle los recursos pues, que obviamente crean convenientes y obviamente crea adecuados. También tenemos el principio de responsabilidad, en donde la administración de justicia pues, es un servicio público que debe ser brindado con los principios pues obviamente que están tipificados aquí, que dice la Constitución y la ley. Obviamente el Estado será responsable pues, en los casos de error judicial, de detención arbitraria, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia, violación de derecho a la tutela judicial efectiva y por la violación de los principios y las reglas del debido proceso. Obviamente, estas cuestiones también están siendo reguladas justamente por este código y también pues por los precedentes que emite la propia Corte Constitucional del Ecuador, en donde obviamente nos van dando luces de a qué vamos a conocer por error judicial, qué vamos a entender por detención arbitraria, retardo injustificado y la inadecuada administración de justicia, violación de derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros. Para esto también podemos comprender que obviamente como el Ecuador es parte de una comunidad internacional, es miembro de una comunidad,
internacional, pues obviamente esto también está regulado en el derecho internacional y lo que a la final lo que se busca es que el Estado ecuatoriano pues, dé una administración de justicia, pues obviamente apegado a la ley, a la justicia, sin violación a los derechos humanos, sin violación pues al debido proceso y obviamente cada uno de ellos pues está regulado tanto en la Constitución como en la ley y también en convenios y tratados internacionales y también ha sido desarrollado por los precedentes pues de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre todo, esto de aquí también es importante porque si el Estado ecuatoriano pues incurre en algunas de estos fallos, obviamente se va a dar la reparación integral, pues obviamente en base al caso en concreto, lo que se busca es dar una reparación, no solo cuando el Estado ecuatoriano se ha equivocado, sino también cuando lo hacen justamente eh, terceros. Entonces, en este sentido, pues vemos que existen determinadas reglas que espero que ustedes las sigan revisando ya y analizando para entender un poco mejor que la administración de justicia, pues obviamente en el Ecuador se debe a principios, a reglas, no solo constitucionales, sino también que se encuentran en convenios y tratados internacionales. Para ello también es interesante pues revisar la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, porque esto siempre se va actualizando y sobre todo los precedentes de la Corte Constitucional del Ecuador pues va actualizando sus precedentes en base a lo que dice la Corte Interamericana. Todo esto, al final del día, lo que se busca es tratar de garantizar, obviamente, los derechos humanos, porque en definitiva, al ser el Ecuador un Estado constitucional de derechos y justicia social, lo que se busca es garantizar los derechos y obviamente el máximo deber del Estado tiene como prioridad garantizar derechos y obviamente todas sus garantías y no solo los derechos que se contemplan en la Constitución y en la ley, sino también aquellos que se derivan de la dignidad humana y también de los diferentes colectivos y pueblos, lo cual lo hace mucho más amplio y sobre todo en estos casos, pues siempre se tiene que mirar qué es lo que dice también la Corte Constitucional. Vuelvo y repito, no solo se tiene que mirar lo que dice la Constitución, lo que dice el código, sino lo que también va diciendo la Corte Constitucional y también obviamente la Corte Nacional de Justicia. Buenas noches.